Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un Insight más de 4S. En este Insight les vengo a platicar sobre las estructuras de capital para activos inmobiliarios. Mi nombre es Jorge García, soy director del Departamento de Business Development, en donde hacemos concursos arquitectónicos, vemos temas financieros, modelos financieros y vemos la mejor forma para que tu proyecto inmobiliario sea un buen negocio. Hablando de estas estructuras de capital, mi intención es enseñarles y platicarles un poquito de qué es lo que vemos como tendencia en el mercado financiero, vemos qué es lo que cómo puedes conseguir dinero para tu proyecto inmobiliario y los rendimientos que hay en los proyectos. ¿Por qué son importantes las finanzas en los proyectos inmobiliarios? Son importantes porque la idea es poder optimizar y la idea es poder llegar a mejores rendimientos para tu proyecto inmobiliario. En las finanzas cualquiera puede sumar y puede restar y sacar una utilidad de este proyecto, ¿no? Pero la idea es poder mejorar estos de diferentes utilidades que les pongo aquí, los indicadores financieros, que es ROE, la utilidad del proyecto, la TIR, un cash on cash para proyectos en renta. Y pues bueno, yo siempre digo que las finanzas inmobiliarias son la vértebra de todo proyecto inmobiliario. ¿Por qué? Porque sin las finanzas, si tu proyecto no es negocio, al final del día no importa si vendes, no importa si tienes los permisos, no importa absolutamente nada si no sacas un buen negocio de tu proyecto inmobiliario. Entonces, como les decía, vamos a platicar de tres cosas. Vamos a hablar sobre las estructuras de capital, cómo financiar un proyecto inmobiliario. Vamos a hablar sobre los rendimientos que existen en los proyectos inmobiliarios. Vamos a entrar a detalle dentro de cada uno de los proyectos en venta y proyectos en renta, de manera general cómo funcionan y lo que vemos como tendencias financieras, como estrategia de financiamiento en los proyectos inmobiliarios. Primero, ¿cómo financiar un proyecto? Para poder explicar esto, quisiera explicar la parte de la estructura de capital. Una estructura de capital está dividida en dos partes, la parte de usos de capital y fuentes de capital. Muy sencillo, dice, usos de capital es en dónde se usa el dinero y las fuentes de capital es de dónde viene el dinero. Así de sencillo, en esta parte de la estructura de capital nos vamos a enfocar en las fuentes, en dónde viene el dinero. Para poder explicar un poquito mejor, les decía que pues sumar y restar es muy sencillo. Del lado izquierdo, ustedes pueden ver que pongo una pequeña proforma y tú dices, oye, ¿para qué yo necesito las fuentes de capital si yo con mis ingresos de mi proyecto inmobiliario puedo pagar todos los costos que tengo? Tú dices, oye, voy a proyectar mis ingresos basados en mercado, tengo mis costos, los hard costs, que son los costos de construcción, los soft costs, que son los indirectos, y los gastos financieros, que son lo que le vas a pagar intereses a un banco. Por último, tenemos el terreno que se tiene que pagar en caso de que compres el terreno. Al ratito vamos a platicar sobre la aportación del terreno, pero lo debes de considerar como un costo en el proyecto y al final tenemos una utilidad. Entonces, como bien pueden ver, al final del día son sumas y restas, te dan una utilidad y cualquiera puede sacar ese número, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirven las fuentes de capital? Les pongo una pequeña grafiquita en donde vamos a suponer que es un proyecto inmobiliario, cómo se comportan los flujos a través del tiempo. Y vemos que los ingresos están por debajo de nuestros costos. Toda esta parte que está entre los costos y los ingresos es dinero que tú necesitas conseguir para cubrir estos costos, porque los ingresos no van a ser suficientes para poder cubrirlos. Al ratito, más adelante, voy a explicar cómo funciona cada uno de ellos. Entonces, mis fuentes de capital, ¿cuáles pueden ser? Aquí les pongo un poquito los 6 de las fuentes de capital de las cuales vamos a hablar. Vamos a hablar sobre fondos de inversión, sobre los bancos o SOFOMs, crowdfunding, preventas, capital o inversionistas y criptomonedas. Unas se parecen, otras no se parecen, otras es dinero más barato, otras es dinero más caro. Unas son tendencias, unas inclusive, por ejemplo, el tema de las criptomonedas no es una fuente de capital per se, pero al ratito les voy a platicar cómo puede llegar a serlo. Primero, de todas estas fuentes de capital, quiero hablarles sobre el capital o sobre los inversionistas. Sobre el capital y los inversionistas, existen dos maneras en que estas personas pueden participar en un proyecto inmobiliario. Participan como inversionistas de capital
y participan para gente que a lo mejor no tiene el dinero, pero tiene un terreno que lo tiene parado, lo puede aportar o digamos que lo puede poner en especie para un proyecto. Él dice, les presto de manera sencilla de verlo, ¿no? Pero dice, yo les presto mi terreno y sobre él pueden hacer lo que quieran, nada más páguenme mi terreno y me dan utilidades del negocio por participar en el mismo, ¿no? Ese es un inversionista. El otro inversionista es el de capital o el de equity, que es el que te va a dar dinero para que tú desarrollador, puedas construir tu proyecto inmobiliario. ¿Cuánto dinero normalmente se les pide o no normalmente? Llamémosle como una base para poder invertir en proyectos inmobiliarios. Si alguien quiere invertir, un inversionista quiere invertir en proyectos inmobiliarios, hablemos de $500,000, a partir de $500,000 para poder participar. Claro que hay excepciones, hay proyectos mucho más chicos que no ocupas tanto dinero, proyectos mucho más grandes que ocupas muchísimo más dinero, pero hablemos de una base, ¿no? Para poder entender y poder comparar las diferentes fuentes de capital, ¿no? Normalmente, algunas de las características de estos inversionistas normalmente son inversionistas sofisticados, algunos no, pero la mayoría son sofisticados. Son inversionistas que a ti, desarrollador, te van a estar pidiendo reportes mensuales o reportes anuales. Ellos sí van a estar, bueno, en algunas ocasiones van a estar dentro de tu proyecto, es decir, que pudieran estar dentro de alguna escritura o dentro de algún fideicomiso o de alguna manera van a formar parte del negocio. Ellos no van a estar operando, sin embargo, sí van a estar pidiendo resultados y pues bueno, les pongo esta parte que dice mayor capital igual a menor rendimiento. Ahorita voy a explicar exactamente a qué me refiero. Ahora, vamos a hablar de la segunda fuente de capital, que son las preventas. También las preventas se les conoce como usos de ingresos. Estos usos de ingresos es cuando yo empiezo a vender un departamento, supongamos que, sabemos que existen diferentes esquemas de pago. En los esquemas de pago tenemos anticipos, tenemos mensualidades y tenemos un pago final contra escritura. Todos los ingresos que tú vas teniendo, que son los anticipos y las mensualidades, estos ingresos es el dinero con el que podemos contar a lo largo de todo el proyecto, ¿sí? Normalmente estas preventas, llamémosle que no te va a requerir ningún costo, lo pongo entre comillas porque el dinero a través del tiempo vale. Entonces, es un dinero que no te va a costar, son inversionistas o usuarios finales que no te van a pedir resultados. A ellos lo que les interesa es que les entregues y les entregues bien. No tienen por qué estar dentro de la parte operativa. Si te va bien en las preventas, es el reflejo de todo el esfuerzo que se está haciendo por parte de los desarrolladores. Y claro que por la parte de los bancos, entre más preventas tengas, es más fácil de conseguir los créditos que puedas tener. Digamos que esta parte es el dinero más barato que puedes conseguir como una fuente de capital y va a ser el resultado de tu esfuerzo como desarrollador. Ok, una tercera fuente de capital son los bancos o las SOFOMs. Estos bancos o digámosle la deuda de un proyecto inmobiliario, normalmente los bancos o instituciones financieras otorgan dos diferentes créditos o en el mundo inmobiliario se le conocen como el crédito mezanín y el crédito puente. El crédito mezanín es un crédito que se otorga para los soft costs o los costos indirectos y el crédito puente para la parte de la construcción. A ver, ¿qué tanto me pueden prestar para el crédito que estoy pidiendo? Te van a prestar dependiendo de la experiencia que tú tengas como desarrollador. Te van a prestar dependiendo de la cantidad de preventas que tú tengas en tu proyecto. Te van a prestar dependiendo de qué tan fuerte tienes tu modelo financiero. Por eso es importante poder amarrar muy bien toda esta parte de tus finanzas, de los proyectos, para que seas más susceptible a un mayor porcentaje en un crédito o en una deuda. Del lado derecho de la presentación les pongo dos diferentes créditos, que es el mezanín y es el puente y sus diferentes características. En el crédito mezanín hablábamos que se les presta exclusivamente para la parte de los indirectos y la parte de crédito puente, que es la parte para construcción exclusivamente, ¿ok? ¿Cuánto me van a cobrar intereses? Varía mucho dependiendo de cada país. Hay diferentes porcentajes. TIE es la tasa de referencia en México. Ahorita voy a platicar un poquito de
de qué es lo que pasa a nivel LATAM. Por ejemplo, siempre que un banco te va a prestar dinero para poder, ¿qué interés te puede cobrar? Se divide en dos partes, la tasa de referencia más una sobretasa. La tasa de referencia es un porcentaje o un interés que cobra el Banco Central de cada país, se lo cobra a los diferentes bancos. La sobretasa, que los bancos también van a cobrar, es la utilidad que ese mismo banco va a ganar sobre ese préstamo que te va a otorgar. Del lado izquierdo les pongo ciertas tasas de referencia en diferentes países. Por ejemplo, en México, que es la TIE, anda en 4.75%. Recuerden que es una tasa de referencia. Aparte de este 4.75, hay que agregarle una sobretasa que otra vez depende mucho de la experiencia que tienes, depende mucho de qué tan grande es el banco, depende de muchas cosas para saber qué utilidad o qué sobretasa le va a poner el banco a ese préstamo. En Brasil, por ejemplo, tienen 5.25. Estados Unidos traemos un 0.25 que pudiera tender hacia el 0%, lo cual es un dinero muy barato. Pongo Argentina, trae un 38% de tasa de rendimiento como un ejemplo de que Argentina tiene, o sea, tú para poder pedir un préstamo en Argentina es altísimo, ¿no? Entonces, porque aparte de eso hay que poner una sobretasa. Entonces, cuando tú quieres solicitar crédito en un país, por ejemplo, Argentina, y como pueden ver en el mapa del lado derecho, Argentina o Venezuela, que son los países que mayor tasa de referencia tienen, pues se hace un poquito difícil poder poner el crédito. Entonces, ¿qué dinero puedes utilizar para poder hacer tu desarrollo inmobiliario? Pues son todas las fuentes de capital con las que estamos platicando ahorita. En otros ejemplos, Perú, Colombia, Panamá, son porcentajes que obtenidos de las páginas de los bancos centrales de cada país. Son porcentajes bajos en donde te facilita un poquito más el acceso al crédito. Ahora, hasta ahorita hemos platicado de 3 fuentes de capital, las cuales son más conocidas o son las típicas con las que podemos predecir. Está la parte de los inversionistas, que todo el mundo sabemos que es la parte en cómo podemos conseguir el dinero, la parte de la deuda y la parte de las preventas. Estas 3 son las más típicas fuentes de capital y que cualquiera conoce y cualquiera que quiera hacer un desarrollo inmobiliario piensa. Ahora, las siguientes 3 son un poquito, es cómo ha crecido las inversiones y cómo ha crecido el tema digital en el mundo, ¿no? Primero vamos a hablar sobre el fondo de inversiones. Aquí los fondos de inversiones no son herramientas digitales, sin embargo, facilitan más la inversión para aquella persona que quiere invertir en proyectos inmobiliarios. Un fondo de inversión, normalmente ellos son los encargados de captar el capital, ellos lo administran y ellos lo distribuyen a los diferentes proyectos. Oye, pero ¿cuánto puedo invertir si quiero invertir en un fondo de inversión? En un fondo de inversión te pudiera estar pidiendo cerca de 4 dígitos, un ejemplo, $5,000. Y eso en el caso de ser un fondo de inversión privado. También existen los públicos. Los públicos, por ejemplo, las fibras. Las fibras, al ser instrumentos públicos que cotizan en bolsa, digamos que es un poquito más barata la acción, que por ejemplo la acción en promedio la puedes encontrar en 0.05 centavos de dólar. Son acciones muy baratas y cada una de las diferentes, existen muchas fibras, ¿no? O los famosos REITs. Cada uno está enfocado a diferentes cosas, es decir, hay fondos o hay fibras o fondos que invierten en proyectos comerciales, en hoteles, en terrenos, en vivienda. O sea, hay diferentes formas en cómo ellos van a puntualizar su estrategia de inversión y también ya sea para venta o sea para renta. Entonces, dentro de todo este universo de los fondos de inversión, existen diferentes estrategias en las que se puede invertir y ya elegirías tú al fondo o fibra que más se vaya a adecuar a lo que tú estás buscando como inversión. Ellos tienen que estar muy al pendiente de poder transmitir y poder balancear este riesgo y este rendimiento que tú puedes tener como inversionista en un proyecto inmobiliario. Tú como desarrollador, tú vas a esperar por parte de los fondos o vas a buscar los fondos para que ellos puedan administrar el dinero de los inversionistas y poderlos captar de esa parte. Ahora, ¿cómo funcionan? De manera muy general, un fondo, llámese fibra o fondo privado,
estos fondos compran una propiedad, la ponen en renta, van a ir generando estos ingresos por parte de la renta y después de X cantidad de tiempo, más o menos 3, 5 años, venden el proyecto. Al vender el proyecto, ellos ganan una plusvalía porque venden más caro de lo que lo compraron al generar estas rentas y darle una plusvalía a este proyecto, captan ese capital y es ganancia para el inversionista. Aquí pongo un diagramita en donde pongo dónde se compra la propiedad y a través de flujo vamos ganando las rentas. La línea o la parte sombreada azul, que es la plusvalía, digamos que no se va a generar, bueno, se va generando, pero no lo vas a poder captar hasta que vendas la propiedad. Durante todo este periodo estuviste recibiendo rentas, en el caso de que seas un inversionista, estuviste recibiendo rentas y hasta el final venden la propiedad, el fondo vende la propiedad y ganas esa plusvalía. Ventajas de los fondos de inversión. Un inversionista normalmente tiene dos opciones. Como ya hablamos, puede ser una persona que compre un local, un departamento o una oficina, lo compra como inversión y va a recurrir en ciertos gastos, como lo pudiera ser un mantenimiento, hay que pagar a un notario, hay que pagar las comisiones de broker. O sea, tiene que estar muy al pendiente de exclusivamente este local o este departamento que adquirió. Supongamos que costó $100,000. Estos $100,000 nomás te alcanzó para comprar esta sola unidad. En el caso de los fondos inmobiliarios manejan el dinero a través de una administración única y esta administración va a tener diferentes propiedades. Va a tener a lo mejor 5 locales comerciales, va a tener 20 oficinas, va a tener 2 naves industriales y 3 departamentos. Entonces, tú con esos mismos $100,000 que en lugar de invertirlos en un local o en una oficina o en una unidad, lo puedes invertir en un fondo y ese fondo va a administrar el dinero, va a invertir en todas estas unidades y al final del día va a disminuir este riesgo que pudiéramos tener por ocupación, pudiéramos tener el riesgo de que se va el inquilino que teníamos o no llega nunca, los gastos de mantenimiento, todo esto que ya platicamos que puede suceder en los proyectos en renta. Entonces, lo único que hay que pagarle a estos fondos es un fee de administración. Nosotros como desarrolladores vamos a buscar estos fondos para que manejen este dinero de sus inversionistas porque facilita más las inversiones. Ahora, pasando un poquito más a la era digital y que voy a hablar más al ratito sobre esto y entrar un poquito más a detalle, es el crowdfunding. El crowdfunding, digamos que es un fondo de inversiones digital. ¿Qué quiere decir? Pasa exactamente lo mismo. Un inversionista va a una plataforma de crowdfunding, esta plataforma va a administrar el dinero y la va a acomodar en diferentes proyectos. La inversión mínima que pudieras encontrar en este tipo de fuentes de capital es de 2 dígitos, de $50 aproximadamente, y esto para los desarrolladores ha facilitado mucho las fuentes de capital. A ratito voy a platicar más a detalle de esto, como les dije, pero facilita mucho porque normalmente esos inversionistas, no muchos suelen ser sofisticados, son gente que dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero invertir en real estate, no sé cómo, no conozco para nada el mercado, entonces voy a invertir en un crowdfunding para que pueda publicar y pueda invertir todo mi dinero. Hay un tema de que ahorita como el crowdfunding es un tema digital, se está regulando a nivel LATAM y se están regulando todas las leyes que pudiera soportar toda la parte de las inversiones a nivel digital. Entonces, complica un poquito esta parte, pero ahorita en las tendencias inmobiliarias que vamos a platicar más al ratito, es una forma más sencilla de poder invertir y como desarrollador de captar capital. Vas a tener muchísimo más gente que pueda invertir en tu proyecto. Bueno, más adelante te voy a platicar más a detalle de este crowdfunding. Por último, las criptomonedas. Las criptomonedas es un tema un poco complicado porque, como les dije al principio, una criptomoneda no es una fuente de capital. Una criptomoneda es una moneda, es una forma, es
pues una moneda, una currency que tú puedes utilizar para invertir y luego poderlo colocar en cualquier parte, ¿no? Las criptomonedas llegaron para complementar la moneda física, no llegaron para sustituirla. Inclusive han salido noticias en donde acaban de decir que, por ejemplo, China ya prohibió las transacciones, en El Salvador sí las están permitiendo, en México acaba de salir una noticia que el gobierno va a estar no va a meterlas como parte de la moneda dentro de México. Entonces, estamos ahorita tratando de buscar la manera de cómo centralizar la moneda, de cómo pueda convertirse en algo que pueda servir para intercambio de bienes, ¿no? Más al ratito voy a platicar a detalle de estas criptomonedas, cómo se está convirtiendo en una fuente de capital para el proyecto inmobiliario, cómo tú la puedes utilizar para construir tu proyecto. Ahora, si les pongo una matriz de todas estas fuentes de capital, poniéndole en la balanza a los desarrolladores más chicos y a los más grandes, el dinero más caro y el más barato, ¿cómo están dentro de estas matrices? Sabemos que el dinero más caro de todos es el de un inversionista que te va a aportar el terreno o te va a aportar capital. ¿Por qué? Para esta pregunta tenemos que ponernos del lado del inversionista. Tú si tienes $500,000 y lo quieres invertir en proyectos inmobiliarios, ¿cuánto rendimiento le vas a exigir al desarrollador que te dé por invertir tu dinero? Pues por lo menos yo voy a pedir 25% de rendimiento anual, 20, 25, 30, lo más que se pueda, ¿verdad? Entonces, por eso el dinero es el más caro que tú puedes pedir y puedes conseguir dentro de estos fuentes de capital. Normalmente, y lo pongo, sabemos que los inversionistas de capital pueden ser tanto para desarrolladores chicos y desarrolladores grandes. Sin embargo, los desarrolladores grandes tienden más a acercarse con ese tipo de inversionistas. Los inversionistas confían un poquito más en desarrolladores más grandes que en desarrolladores chicos. Los fondos de inversión los pongo casi en medio, un poquito también más pegados para la parte para los desarrolladores grandes. Y lo pongo un poquito más a la parte derecha, porque los fondos de inversión otra vez siguen siendo, la mayoría son inversionistas sofisticados, con un poquito más de capital, y los desarrolladores grandes van a buscar un fondo de inversión. Al contrario, del lado izquierdo, con los desarrolladores chicos, un poco más apegado a esta parte, el crowdfunding y las criptomonedas las pongo más en tendencia a este lado. ¿Por qué? Porque ahorita estamos como averiguando cómo vamos a crecer en la era digital. Y pues muchos desarrolladores tienen un poco, los desarrolladores grandes, ¿no? Tienen un poquito de miedo de saber cómo puede funcionar, si va a funcionar o no va a funcionar, cuántos inversionistas podemos captar, cuánto capital podemos captar. Entonces, digamos que es una prueba y un error que unos desarrolladores grandes no están dispuestos a permitir, ¿no? Ahora, la otra fuente de capital, los bancos o las OFOMs o las instituciones financieras, son un poquito más baratas. El interés que te va a cobrar un banco, otra vez, depende de la tasa de referencia y depende de la sobretasa que te vayan a cobrar, pero suele ser un poco más barato que todas las fuentes de capital previamente comentadas. Y como decíamos, la cantidad de crédito que te puede prestar un banco o una institución financiera dependerá de la experiencia, de las preventas, de todo tu proyecto y cómo ellos vean que está consolidado este análisis, ¿no? Entonces, por eso lo pongo también un poquito más pegado a los desarrolladores grandes, porque es más probable que lo vayan a prestar a desarrolladores grandes que a los chicos. Va a ser un poquito más difícil que los chicos puedan conseguir este tipo de financiamiento. Y las preventas, pues es para las dos partes exactamente, tanto desarrolladores chicos como desarrolladores grandes, y es el dinero más barato. No diría que el costo es cero, porque hay un tema de costo de oportunidad, como les decía, y hay que entender muy bien cómo, o sea, en qué momento tú estás prevendiendo. Les voy a poner un ejemplo. Si tú tienes un proyecto inmobiliario, tú corres tu modelo financiero y tú dices, voy a ganar tanto dinero. Si tú prevendes todo el día cero y tú ya vendiste todo absolutamente, tus proyecciones e incrementos que tenías eran para pagar todos los costos, porque también van aumentando de costo. Entonces, al final del día, terminaste perdiendo por tus proyecciones que tú tenías, y pues tu preventa ya no te sirvió tanto y ya se convirtió muy caro para ti. Pero otra vez, es otro tema a platicar en futuros webinars.
Ahora sí, terminamos la parte de las fuentes de capital de un proyecto inmobiliario. Vamos a pasar a la parte de los rendimientos en proyectos inmobiliarios. Esta parte está súper interesante porque les voy a enseñar cómo se van a ir comportando, cómo se comportan los modelos financieros y exactamente dónde entran estas fuentes de capital dentro de nuestros proyectos inmobiliarios. Entonces, hay una frase que me encontré por ahí de Robert Kiyosaki que dice, si quieres ser rico, necesitas apalancamiento. Si quieres ser muy rico, necesitas mucho apalancamiento. Es una cosa medio complicada de entender. Ahorita lo voy a poner de una manera más sencilla, pero a palabras simples es, pues, entre menos invierta y más gane, pues mayor es mi rendimiento, ¿no? Entonces, para poder explicar esta frase de Robert Kiyosaki y explicar qué es lo que trato de decir con el tema de rendimientos, voy a hablar de dos proyectos. Voy a hablar de un proyecto en venta y un proyecto en renta. Y de manera muy gráfica les voy a enseñar cómo se comporta cada uno. Primero, proyecto en venta. Como les dije al principio, en una estructura de capital existen los usos y existen las fuentes. Esto que ven aquí son los usos de capital. ¿Cuáles son los usos? Lo pueden ver como un hard cost o los costos directos o los costos de construcción. Vamos a hablar de un proyecto de departamentos que sea un típico de, no sé, 80 departamentos y cómo se van a comportar estos costos en mi proyecto inmobiliario. Los costos directos van a rondar entre un 50-60%. No digo que siempre sea así, son márgenes. He visto proyectos y he evaluado proyectos en donde el costo de construcción ha sido hasta un 40% y he visto que sean 65%. Pero llamémosle parámetros esos porcentajes que estoy poniendo. Entonces, costos directos 50-60%, costos indirectos. ¿Qué son los costos indirectos? Son arquitectos, son permisos, son la gerencia de obra que vas a contratar, el fee de desarrollo, lo que le vas a pagar a los brokers. Son estos costos que no tienen nada que ver con la construcción. Normalmente pueden rondar entre un 18 y un 22%. También los otros costos que tenemos, los gastos financieros. Los gastos financieros son las intereses y las comisiones que te pudiera cobrar el banco o la institución financiera a la que se le vaya a pedir un crédito. Y el terreno que pudiera rondar entre un 8 y un 12%. Otra vez, estoy poniendo el ejemplo de la torre de departamentos. Depende mucho si es un proyecto de lotificación, si es un proyecto industrial, si es un proyecto de una casa. Son porcentajes completamente diferentes y habría que entender y analizar cada uno. Le estoy poniendo este ejemplo para darnos una idea de una torre de departamentos de 80, 90 departamentos. Ahora, ya les expliqué cuáles son los usos de capital. Los usos de capital se los pongo del lado izquierdo y las fuentes de capital, de las 6 de las que hablé, vamos a enfocarnos en 3, que son las primeras 3 que les explicaba, que son las más conocidas y que son las que todo mundo podemos saber cómo funciona, ¿no? Esta deuda, que es el crédito que te presta el banco, el equity de los inversionistas y las preventas, ¿sí? Normalmente de estas 3 maneras, tú tienes que pagar, o sea, tú dices, ¿cómo voy a pagar todos estos costos? ¿Y de dónde va a venir todo este dinero? De estas fuentes de capital. La cantidad debe ser exactamente la misma. De donde yo traiga el dinero, debe de ser exactamente lo mismo que mis costos. Ahora, en un ejemplo muy práctico, vamos a suponer que ya analicé los ingresos proyectados en mi proyecto inmobiliario, ya sé cuáles son mis costos. Entonces, ¿cuál es mi guay o mi utilidad antes de impuestos de un proyecto? Vamos a suponer este mismo ejemplo de la torre de departamentos. Tenemos una utilidad de $100,000 que representa el 12%, ¿ok? Muy importante explicar aquí. Este 12% de utilidad de proyecto no es el que tú comparas con un banco o comparas con otro tipo de inversiones o lo comparas con un rendimiento anual. Es una utilidad de proyecto y te da nada más una idea de si el proyecto es sano o no es sano. Tenemos un 12%, ¿ok? Ahora, vamos a voltear a ver las fuentes de capital. De deuda, tenemos equity, tenemos preventas. Y de equity o de capital que yo conseguí o invertí de mi bolsa para poder pagar este proyecto, invertí $200,000. Entonces, ¿cuál es mi rendimiento? Si hacemos un análisis muy simple, es, a ver, yo gané 100,000 invirtiendo 200, mi retorno de inversión es del 50%. Es decir, tú vas a recuperar tus 200,000
y más aparte vas a ganar otros $100,000. Esto hace que tu return on investment o return on equity, que es este ROE, sea del 50%, o viéndolo como un múltiplo de capital, que es otro indicador financiero, es el 1.5 veces de lo que tú invertiste, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo con estas fuentes de capital, como les decía, o sea, sacar la utilidad es muy sencillo, tienes tus ingresos, quitas tus costos y obtienes una utilidad? Oye, pero ¿cómo yo hago para que el equity sea menor y mi ROE crezca? Aquí les pongo un ejemplo. Si yo pido más dinero al banco, me presta más dinero al banco, mis preventas, vamos a suponer que nos va muy bien en ventas, tenemos unos buenos porcentajes con lanzamientos comerciales, con análisis de marca. Esto va a hacer que ocupemos menos dinero. ¿Qué pasa si ocupamos menos dinero y ganamos los $100,000? Nuestro ROE va a subir, nuestro rendimiento va a subir, ¿no? Oye, pero ¿cuál es el rendimiento que yo comparo con los bancos? Es un rendimiento anual que este ROE valdría la pena, se le conoce como TIR, depende de los flujos, pero vamos a suponer que yo gano los $100,000 e invierto $1, ¿cuál es mi rendimiento? Altísimo. Invertí solamente $1 y gané estos 100,000. Entonces, la idea aquí es poder mantener y poder balancear estas fuentes de capital de tal manera que no incremente mi riesgo, pero siga ganando capital. Ahora, en un proyecto en venta, seguimos en este proyecto. ¿Cómo funciona en una gráfica? Viendo un poquito más visual. Vamos a suponer que este proyecto del que estamos hablando dura 43 meses. De este proyecto, la línea roja que ustedes ven son los ingresos que vamos a tener, como ya se los había mostrado en las primeras slides, y los costos van a estar por encima de estos ingresos que vamos a tener. Normalmente en un proyecto inmobiliario tú modelas un proyecto de esta manera para que sea de manera conservadora, y en el mes 43, que es cuando tú terminas tu obra, ya, si como pueden ver, ya cruzan los ingresos a los costos. Eso es una gráfica de flujos acumulados. Oye, pero ¿cómo funciona mes con mes? Oye, ¿en qué mes yo voy a necesitar dinero? ¿Qué mes ¿en qué mes este payback y cómo sucede este payback? Se los muestro en esta siguiente slide. En esta siguiente slide es ver cómo se comportan los flujos mes con mes y ya no son acumulados. Entonces, como pueden ver, del mes 0 al mes 13 es toda la parte de planeación. Yo en la parte de planeación no he vendido un solo departamento, entonces no puedo contar con ningún tipo de preventas en este tipo de proyectos. Entonces, toda la parte de capital de un proyecto inmobiliario va a ir en esta parte en específica. Después del mes 13 al mes 36, 37, es la parte donde empiezo mi construcción. En esta parte de la construcción ya inicio yo mis preventas. Entonces, el área sombreada de color rojo son las preventas con las que yo puedo contar. Pero como pueden ver, mis costos están por arriba otra vez de estos ingresos. Oye, pero ¿cómo los voy a cubrir? O sea, ¿de dónde va a venir el dinero? Bueno, va a venir de un crédito puente o de un capital de los inversionistas. Todos esos piquitos o esta parte de ondita es la que vamos a tener que cubrir, o estos costos va a tener lo que vamos a cubrir con todas las fuentes de capital que previamente hablamos. Ya después, en el mes 37, ya inicia mi escrituración, ya terminé mi construcción, mis esquemas de pago. Si recuerdan, teníamos el anticipo de 20, las mensualidades de 10% y el 70% restante se va a pagar contra la escritura. Entonces, aquí ya vienen mis ingresos y es el payback que ya voy a empezar yo a tener después de que ya termine de pagar mi crédito, después de que termine de repartirle a los inversionistas el capital que invirtieron. Ahora, ¿qué pasa en un proyecto en renta? En un proyecto en renta funciona exactamente de la misma forma la estructura de capital. Tenemos los usos y tenemos las fuentes. Sin embargo, no podemos contar con preventas. ¿Por qué? Porque no se está vendiendo. Tan sencillo como eso. Entonces, hay que entender otra vez cómo vamos a utilizar la parte de la deuda y la parte de equity, llámese fondos, llámese crowdfunding, llámese, ahorita les voy a platicar, pero la parte de criptomonedas, cómo vamos a utilizar estas fuentes de capital. En la parte de rentas, viéndolo un poquito gráficamente, vamos a hablar que del mes 1 al mes 41 tenemos nuestra parte de construcción. Como estamos construyendo y dijimos que no vamos a vender, no puedes contar con absolutamente un solo peso de estos proyectos. Entonces,
tú lo que vas a utilizar va a ser el capital o inclusive deuda. Aunque es un poquito más difícil conseguir deuda en este tipo de proyectos, sí existe, sí se puede prestar, pero es un poquito más difícil que un banco te pueda autorizar este tipo de créditos. Pero vamos a hablar que ocupas dinero que es equity y deuda en esta parte de construcción. Y en este ejemplo en específico, hablando del mes 41, iniciamos nuestras rentas, ¿sí? Y para el mes 137, 140, ya cruzamos las rentas, ya cruzan el dinero que ya invertí o lo que me costó poder construir este proyecto y ya empiezo a tener un payback. El porcentaje de rentas va a ir subiendo según la inflación, va a ir subiendo según el porcentaje de ocupación que tú tengas en tu proyecto. O sea, si tú tienes los mismos 80 departamentos, el día 1 no vas a tener lleno de rentas o lleno de los departamentos que tú tengas en tu proyecto. Va a ir aumentando paulatinamente y de esa manera tú vas a ir generando estos ingresos por parte de las rentas. En el último mes, vamos a suponer que después de 10 años tú dices, oye, ya no quiero el proyecto, lo voy a vender a X rendimiento, vendes el proyecto y en ese momento tú ya generaste plusvalía al proyecto, tú ya generaste todas tus rentas y ya hay un retorno de capital, ¿sí? Más o menos así funciona un proyecto en renta. Ahora, en proyectos en renta, hablábamos que hay dos maneras de tú ganar dinero, ¿no? O se puede medir de dos maneras el rendimiento. La parte de rentas es un porcentaje, ¿sí? Y la parte de la plusvalía que vaya a generar es otro porcentaje. Hablando específicamente de cuál es mi rendimiento en rentas sin considerar la plusvalía, se conoce como cap rates. Les pongo diferentes países en donde podemos ver cómo se comportan estos rendimientos de rentas en los proyectos inmobiliarios. Les pongo dos ejemplos de México, que es Monterrey y Cancún, para explicar que dentro de un mismo país, diferentes estados pueden tener diferentes porcentajes. Es decir, si vemos la parte pues marrón o la parte más roja, en Monterrey, por ejemplo, en una torre de departamentos, va a rondar esos porcentajes entre 6 y 7%. En Cancún anda entre 7.5 a 9%. Otra vez, son promedios. He visto más bajos y he visto más altos, ¿sí? Entonces, para poner Monterrey y Cancún como ciudades en México, en un mismo país, son porcentajes muy diferentes. Ahora sí les pongo ejemplos de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Costa Rica, para que vean más o menos en cómo van variando estos porcentajes según la experiencia y según lo que hemos visto en proyectos inmobiliarios que hemos evaluado. Normalmente podemos ver que los porcentajes andan muy, muy parecidos. Brasil, por ejemplo, en la parte de vivienda, trae porcentajes entre un 8 y un 12%, lo cual es buenísimo. Yo sé que hay mucho margen, pero digamos que son los porcentajes más altos que pueden haber comparado con estos países. Argentina, por ejemplo, hablábamos el tema de las tasas de referencia, que es un dinero muy caro para poder pedir a los bancos. Traen un poquito de desocupación en oficinas, por ejemplo, si ven en la parte de oficinas o en la parte en blanco que hay en medio, en esta parte, lo pongo de esta manera porque están vacías las oficinas, entonces no hay manera en que tú puedas ver o medir ese rendimiento, ¿no? Entonces, lo pongo específicamente y lo puse así a propósito para que vieran que depende mucho cuál es el rendimiento en cada país. ¿Cómo se calcula este rendimiento? Es, pues, cuánto me costó, lo comparo con lo que estoy recibiendo de rentas y eso lo pongo en porcentaje. Ahora, otro tema súper importante que hemos visto, por lo menos en estos 2 años de pandemia, y es un problema pues, muy fuerte que estamos viendo en el tema inmobiliario, es, muchos se preguntan, oye, a ver, yo quiero construir esta misma torre de departamentos, vamos a hablar. Yo quiero construir esta torre de departamentos. El mercado no ha cambiado, el mercado sigue siendo exactamente igual. La misma gente sigue comprando, los ingresos de las personas no subieron, por lo tanto me limita mi mercado, pero mis costos sí están subiendo. ¿Cómo yo obtengo esta utilidad? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 2 años por el tema de la pandemia? Se los voy a poner en porcentajes. Y dos de los materiales
que más fuerte afectan el tema de construcción, el tema de construcción inmobiliario, son los metales y es el concreto, ¿no? Que puede ser lo más caro que puedas tener en tus proyectos inmobiliarios. Entonces, como pueden ver, pongo desde enero del 2019 hasta julio del 2021 para que se den una idea los cambios que hemos tenido. El concreto, como pueden ver, su variación ha sido, y les pongo diferentes resistencias para que puedan ver los cambios que han tenido, que si es bombeable, que si no es bombeable. O sea, tomando un promedio de toda esta parte del concreto con diferentes resistencias, vemos que no ha cambiado mucho, porque, y lo pongo a propósito, porque he escuchado mucho que muchos dicen, no, es que el concreto subió, ¿qué es lo que voy a hacer con esta parte? El acero sí subió, por ejemplo, que se los pongo en la parte de los metales, pero bueno, les pongo esta parte del concreto que no, como vemos, no ha cambiado muchísimo, ¿no? Las variaciones han sido muy bajas. Por ejemplo, por la parte del acero, hemos visto porcentajes altísimos, ¿no? Andamos hablando del acero y el hierro que andan en 58%, los plásticos andan en un 13%, el aluminio es un tema también. El aluminio justamente creo que a lo largo de esta semana llegó una noticia que nunca se había visto un aumento tan fuerte en este metal, ¿sabes? Llegó a incrementos o a precios históricos. Entonces, esta parte de aluminio, digo, la gráfica pueden ver hasta julio, ya estamos ahorita en octubre. La parte de aluminio ha crecido muchísimo y también los aceros ha seguido creciendo muchísimo en esos últimos meses. Ahora, aquí terminamos la parte de los rendimientos de proyectos inmobiliarios. Ya sabemos cómo financiarlos, ya sabemos cuáles son las características de cada uno de ellos. Y ahora quiero hablarles sobre las tendencias financieras, qué es lo que viene, cómo vamos a financiar nuestros proyectos inmobiliarios cada vez. Voy a decir una frase que a mucha gente le encanta decir, que es: ya no hay tanto dinero, ¿cómo vamos a poder financiar nuestro proyecto? Bueno, ahora yo les voy a venir a platicar sobre esas tendencias y sobre qué es lo que vemos que pudiera estar pasando. Ya hablé de dos de ellas, que son el crowdfunding y son las criptomonedas. Entonces, la idea de esta parte de las tendencias es dejar a un lado lo que es físico y lo que nos pudiera limitar un poquito. ¿Cómo va creciendo? Estamos convirtiendo todo a una era digital y a una parte, hacer que todo el mundo, pues sí, en el mundo del real estate, que todo el mundo pueda invertir en diferentes partes, ¿no? Entonces, anteriormente, le voy a poner 3 ejemplos muy sencillos de cómo ha ido evolucionando y de manera que ustedes también lo han visto. No estoy hablando fuera de out of the box, como dicen. Sabemos que anteriormente tú comprabas tu departamento y ya tenías tu inversión inmobiliaria. Ahora, pues con esta globalización y la era digital, ya puedo invertir yo a lo mejor en Estados Unidos, puedo invertir en Dubái, en Asia. Ya, vamos a transformarnos a esta parte de era digital. Antes, si tú te querías juntar con inversionistas, pues antes tenías que ir a ver al inversionista, ir a platicar con él, convencerlo del proyecto, y solamente tenía que ser alguien de tu región o de tu país. Ahora, pues ya puedo conectarme con un inversionista que esté a lo mejor en Asia, que a lo mejor esté en Argentina, que a lo mejor esté en Brasil, a través de alguna plataforma digital para poder comunicarnos. Y por último, pues algo bien sencillo, para poder captar capital era de manera física, ahora lo puedo hacer por medio de transacciones, que esto no es ninguna novedad, esto es algo que es muy, muy sencillo y que a todo el mundo conocemos. Entonces, como les decía, voy a hablarles de 2 cosas específicamente y adentrando un poquito más en estas fuentes de capital, que es el crowdfunding y las criptomonedas como forma de inversión para lograr una fuente de capital. Primero, vamos a hablar del crowdfunding. ¿Cómo funcionan los crowdfundings? Los crowdfunding, voy a poner un ejemplo, es una manera mucho más sencilla y mucho más accesible de invertir en proyectos inmobiliarios. Y uno de estos ejemplos es, supongamos que queremos hacer este proyectito que les pongo aquí, que son contenedores marítimos, voy a hacer una plaza comercial y necesito $1 millón para poder lograr mi proyecto. Anteriormente, yo necesitaba buscar
a 5 inversionistas que pudieran darme $200,000 cada uno. Entonces eso me limita mi muestra y me limita a la cantidad de personas a las que yo puedo recurrir en caso de que yo quiera construir mi proyecto inmobiliario. Con el tema de crowdfunding, ¿qué es lo que están haciendo? Lo están partiendo en diferentes pedazos y dicen, oye, en vez de yo buscar a 5 inversionistas, voy a buscar a 50,000 que tengan $20,000 cada uno. ¿Ok? Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque no nada más es partirlo en diferentes partes, sino también es a quién yo tengo acceso, a qué inversionistas yo puedo acercarme que tengan $20,000. Digo, no es todo el mundo, pero tu muestra es muchísimo más grande, ¿sí? Además de eso, hablábamos de una era digital, que ahora una persona que está en México puede invertir en Colombia, por ejemplo, ¿no? A través de estos crowdfundings. Entonces, mi muestra todavía es muchísimo más grande. ¿Cómo funcionan estos crowdfundings? Los crowdfundings son una plataforma digital donde vamos a tener nuestros inversionistas y esta plataforma va a ser la cara o va a ser el frente con el desarrollador. Esta plataforma se va a encargar, tal como platicábamos hace ratito, que se va a encargar de administrar el dinero, lo va a repartir a los proyectos van a generar esos rendimientos o estas ganancias o utilidades dentro del proyecto, lo reparten a la plataforma y la plataforma lo reparte a los inversionistas de manera como entraron al negocio, ¿sí? Platicábamos que este tipo de plataformas se da un poquito para desarrolladores chicos, o buscan la manera de cómo captar capital a través de estas plataformas, porque es dinero mucho más sencillo. A los inversionistas grandes les da un poquito más de miedo esta parte digital y es estar pues arriesgándonos para ver si funciona o no funciona este tipo de plataformas. Ahora, los crowdfunding, si un inversionista quiere invertir en un crowdfunding o un desarrollador quiere que crowdfunding lo ayude a levantar capital, se puede participar de dos maneras. Se puede participar como capital, buscando capital a través del crowdfunding, o se puede buscar como deuda también a través de esta plataforma. ¿Cuáles son las características diferentes, no? Cuando tú buscas capital, los inversionistas dentro de la plataforma van a fungir como inversionistas del proyecto, ¿sí? Más o menos, al final del día sucede lo mismo. Son inversionistas que a lo mejor nada más lo que quieren, o la mayoría de ellos pudieran ser personas o inversionistas que nada más quieren que le regresen su dinero, no se van a meter en el proyecto. Para eso está la plataforma que va a administrar todas estas inversiones. Y normalmente lo que están ofreciendo las diferentes plataformas puede ser entre un 13 y un 24% anual. Por la parte de deuda quiere decir que los inversionistas van a fungir como instituciones financieras. En vez de que el desarrollador busque un banco, porque hablemos de otra vez de los desarrolladores chicos, no tienen el acceso a estos préstamos por parte de los bancos debido a lo mejor a su inexperiencia específicamente en ese rubro. Entonces, ¿qué hacen? Oye, me acerco con un crowdfunding, que me presten dinero, yo les voy a pagar a una tasa fija, normalmente pueden dar entre un 12, o el rendimiento que pueden obtener es entre un 12 a un 20%. Los rendimientos son altos, o sea, la verdad es que son tasas muy altas para hacer una deuda. Si tú vas a un banco, te lo va a prestar otra vez, dependiendo entre la tasa de referencia más la sobretasa, que aquí en México pudieran dar entre un 12-13%. Sí, hablamos de un 4.5, 4.65, más la sobretasa que pudieran dar entre un 5 a un 7% pudiéramos encontrar. Entonces, estas son las dos diferentes formas en cómo puedes captar tú como desarrollador capital, ya sea deuda o sea capital. ¿Qué plataformas nos pueden ofrecer este tipo de inversiones o con quién yo me puedo acercar, yo desarrollador, me puedo acercar para captar capital o deuda? Pongo aquí 3 ejemplos, cada uno tiene sus diferentes estrategias, cada uno invierte en diferentes proyectos. Los montos que tienen ahorita, se los pongo, que tienen proyectos que tienen monto a captar como meta. Por ejemplo, en el caso de Expansive, tiene cerca de $500,000
100 ladrillos trae o está buscando captar 37.5 millones, o en el otro caso de Brick, $895,000. Las inversiones mínimas, como pueden darse cuenta, varían entre el $20 hasta 150, o sea, dependiendo cómo sea la estrategia de cada uno. ¿Cuántos inversionistas están invitando? Súper importante y súper interesante. Como les decía, si tú quieres un proyecto de vivienda, antes ibas por 5. Ahorita están buscando, ahí podemos ver en 100 ladrillos, por ejemplo, 57,000 inversionistas. En el caso de Expansive y Brick están buscando cerca de 11,000, otra Expansive 4,000. Entonces tenemos diferentes, un mundo de inversionistas, ¿no? Que pueden invertir desde muy poco capital y pueden hacer tu proyecto posible. Las tasas de rendimiento o las tasas que van a cobrar, como en el caso de deuda, ahí se las pongo. Entre les digo, 12 hasta un 20%. Le estoy poniendo promedios, he visto 22, 23%, lo cual es súper atractivo. Entonces, digamos, ahorita estamos en una etapa en la que se están regularizando estas plataformas. El tema de crowdfunding, aquí les pongo 5, pero en realidad, y son específicamente para el tema de real estate. El crowdfunding funciona para muchas cosas más. También, por ejemplo, para startups, buscan mucho esta fuente de financiamiento. Hay diferentes formas de que puedas invertir. Estas son exclusivamente para el tema de real estate. Ahora, por último, las criptomonedas. Y las criptomonedas, como les dije, y quiero hacer énfasis en esta parte, no es una fuente de capital. Es una manera en cómo podemos accesar al mundo inmobiliario y cómo podemos lograr esta parte de financiamiento a través de las criptomonedas. Y para poder explicar, quisiera empezar por lo más básico. No voy a entrar tanto a detalle, nada más para dar una pequeña introducción, y es cómo ha evolucionado el sistema monetario. El sistema monetario, y yo creo que la mayoría de nosotros lo podemos conocer, todo empezó como un trueque, ¿sí? En donde cambio artículo por artículo. Después vienen las monedas, que vienen a sustituir los trueques, en el sentido de que ya la moneda tiene un valor, y ese valor, ya sea oro, sea plata, ya lo puedes intercambiar y que sea balanceado este trueque que se va a hacer, o este intercambio que se va a hacer. Después viene el papel, que ese papel son los billetes. Los billetes, los bancos dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya no vamos a cargar con monedas. Un papel, según lo que yo digo, este papel va a valer X cantidad y tú puedes intercambiar lo que tú quieras por esta cantidad, que es un papel. Que ¿quién pone este valor? Lo ponen los bancos centrales. Después evolucionó a las transacciones. Las transacciones, pues muy sencillo, ya son interbancarios, ya puedes hacer una transferencia electrónica y digitalmente ya no podemos ver el dinero, ya solo es digital. De un lado pasa al otro con un solo clic. Ahora, lo que viene las criptomonedas. Las criptomonedas, ahorita lo voy a explicar, pero es una moneda que no está centralizada, no es a través de un banco, y las transacciones son muy sencillas de poderlas hacer. Ok. ¿Cómo funcionan a nivel general? El dinero del lado izquierdo, pueden ver el dinero que normalmente conocemos en cada uno de los diferentes países, es centralizado. ¿Qué quiere decir? Si yo quiero hacer una transferencia, yo le hago la transferencia a la otra persona, lo tiene que aprobar un banco y le llega a la otra persona. O lo tienen que aprobar los bancos de ambas partes en caso de ser diferentes, pero lo tienen que aprobar. En este sentido, hay una persona en medio de esa transacción. En las criptomonedas, lo que pasa es que no hay nadie en medio. Entonces, puede hacer transacciones a diferentes usuarios, pasa el dinero, nadie está vigilando que ese dinero provenga de alguna parte, o si no tiene fondos. Al final del día, nadie regula este tipo de monedas. Tampoco me quiero meter mucho a detalle en esta parte. El blockchain. Lo voy a explicar de manera muy sencilla y lo voy a tratar de explicar de manera muy rápida sin entrar a detalle. Un blockchain es cuando alguien va a hacer una de esas transacciones que son descentralizadas, se genera un código. Este código se genera. Después hay otra transacción, genera otro código y se genera y se pone a un lado de esa otra transacción. Y así sucesivamente durante todas las transacciones. Esto va a ser un bloque de códigos y estos códigos se van a encriptar. Después se cierra
y se va a unir por un cifrado criptográfico. Después viene otra parte, otras transacciones generan otros códigos, generan otros bloques y así se va generando sucesivamente. Entonces, estos bloques que se van generando no se pueden eliminar y no se pueden editar. Lo que sí puedes seguir haciendo es siguiendo creando. Entonces, es súper importante de poderlo explicar por el tema de seguridad, porque ya no puedes eliminar las transacciones que se hicieron, ya no se pueden borrar, ya está hecha esa transacción y puedes seguir generando y generando y generando transacciones. Otra vez, hay muchísimas formas hay muchísima información para poder llegar a entender esta parte de blockchain. Es un tema súper complejo, súper interesante, que mi idea ahorita es poder explicar para entender de dónde viene y cómo funcionan estas criptomonedas. ¿Cuáles son los principales problemas con las criptomonedas? Existen dos. Existe la parte legal y la parte financiera, y el por qué puede resultar un poquito complicado y estamos tratando de mejorarlo para poder lograr estos intercambios de artículos por criptomonedas o por esta nueva moneda que estamos tratando de que crezca a nivel mundial. Primero vamos a hablar sobre la parte legal. Si tú quieres invertir en una propiedad o si un desarrollador quiere captar capital por parte de los inversionistas, el dinero que mande un inversionista hacia un desarrollador pasa por un banco. Como hablábamos ahorita, pasa por un banco, se tiene que, al momento de que tú compras una propiedad, vas a una inversión, se hace una escritura, te reconoce a ti como inversionista y pues tú ya tienes algo que va a justificar que tu dinero está en alguna parte y que por ese dinero se va a entregar ciertos rendimientos o ciertos beneficios al tú invertir en una propiedad. En el caso de que, en la parte legal, el problema de las criptomonedas es, si tú llegaras, o en el caso de que tú llegaras, tu inversionista, llegaras a invertir en una propiedad, en criptomonedas, no hay nada que te vaya a justificar esa inversión. Es decir, si yo voy a venderle, yo desarrollador, voy a venderle a un inversionista un departamento, me paga con criptomonedas, yo fácilmente me puedo ir y no entregarle nunca el departamento o la oficina o el bien inmueble que adquirió. Entonces, o al revés, yo le entrego al inversionista y el inversionista nunca me pagó esa criptomoneda, ¿no? Entonces, no hay un contrato que se genere al momento de hacer una transacción. ¿Qué es lo que hay que hacer para mejorar lo que se está haciendo? Para lograr esto, quiero explicar muy bien cómo funciona la parte financiera. Pero hoy en día ya existen plataformas que al momento de hacer estas transacciones te generan un contrato y este contrato ya puedes, o sea, está en el proceso de que sea legalmente aprobado y se lo pueda justificar de que tú entregaste criptomonedas por un bien. ¿Sí? Ya se puede llegar a pelear. Entonces ya existe esta forma de resolver la parte legal de las criptomonedas. El segundo problema es la parte financiera. Y aquí tengo que explicar dos grandes temas de las criptomonedas. Están los stablecoins. ¿Qué son los stablecoins? Y Coinbase. ¿Qué es un Coinbase? Ahí disculpen, dice stablecoin, pero eso debe decir Coinbase, ¿ok? Los stablecoins, ¿qué son? Como su nombre lo dice, son monedas que van a estabilizar el valor de esa moneda, ¿no? Entonces, si yo quiero invertir en una criptomoneda, compro stablecoins y el valor de estos stablecoins van a ir con respecto al dólar. Entonces, digamos que no va a haber mucha variación y es mucho más, ya no va a ser tan riesgoso que el valor de las criptomonedas vaya subiendo o vaya bajando. Como sabemos, como no hay nada que lo regule, lo que va a regular el valor de una criptomoneda es el mercado. Cómo funciona bolsa. Si una persona dice que una criptomoneda vale $1, va a valer $1. Si alguien dice que vale 80 millones de dólares, va a costar 80 millones de dólares. Entonces, digamos que es en base a compra-venta de cada una de ellas, ¿no? Los stablecoins hacen que se estabilice y que como no hay tanta variación y va con respecto al dólar, entonces es mucho más fácil de mitigar este riesgo. Y el Coinbase, la parte del Coinbase, ¿qué es un Coinbase? Que, por ejemplo, les pongo diferentes plataformas. Este Coinbase, digamos que es una casa de cambio, en donde yo voy a meter mi dinero ahí, yo cambio de dólares a stablecoins y stablecoins a criptomonedas. Entonces, es una casa de cambio en donde yo puedo manejar este tipo de monedas.
Ahora, habiendo explicado esta parte, como les decía, el problema financiero de las criptomonedas al querer invertir en proyectos inmobiliarios es que fluctúan mucho, su valor fluctúa mucho debido a este mercado que ya les comentaba. Entonces, ¿qué se está haciendo ahorita? Llegan plataformas que en donde tú puedes invertir, llamémosle un crowdfunding, pero puedes invertir con criptomonedas. Puedes invertir tanto en dólares como en criptomonedas. Tú inviertes en la propiedad, tú compras, bueno, con tus dólares, tú compras estos stablecoins se los mandas directamente al desarrollador, el desarrollador los administra y los coloca en la propiedad. Ahora, del otro lado, esta propiedad se pone en renta, la renta se la pasa al desarrollador, el desarrollador se va a encargar de administrarlo. Esta renta, o la renta obviamente es pagada en dólares, el desarrollador se encarga de que esos dólares o esta renta se pague, o sea, se convierte en stablecoins y estos stablecoins se le pagan al inversionista. Entonces, digamos que esta es la manera de cómo puedes tú mitigar la parte financiera, puedes reducir esta parte de riesgo financiero que puedan encontrar en las criptomonedas. Ahora, pues digo, como ya hemos platicado a lo largo de toda esta parte de las criptomonedas, su valor va a ir cambiando según el mercado, por eso existen estos stablecoins. El día de hoy, digamos que es una especulación, una inestabilidad, un riesgo, porque el día de hoy no está todavía aprobado. Hay una ley, la ley FinTech, que la ley FinTech, la idea es que vaya creciendo, se vaya perfeccionando para poder regular un poquito más el tema digital, todas las criptomonedas, para poderlas utilizar a través del mundo, hacer todas las transacciones. Y la idea es que el día de mañana podamos invertir en proyectos en Dubái, proyectos en Europa, proyectos en Asia, proyectos inclusive dentro de la TAM, para poder diversificar y tener acceso a más proyectos inmobiliarios que sigan creciendo estos desarrollos inmobiliarios y poder lograr pues, países con infraestructura y con proyectos muy, muy padres. Y bueno, de manera general, espero que les haya gustado este webinar, este insight. Que vimos el tema de toda la estructura de capital, fuentes de capital, lo que vemos que va a seguir en los siguientes años. Las criptomonedas y el crowdfunding son temas súper interesantes. Hay muchísimo de qué hablar. Inclusive hay un proyecto de que quieren crear una isla con criptomonedas. O sea, hay muchas formas en cómo se puede invertir en proyectos inmobiliarios, cómo va creciendo toda esta parte digital. Y espero que en unos años podamos llegar a este futuro del que estamos platicando. Mi nombre es Jorge García, les dejo mis datos para algunas dudas que pudieran tener. Con mucho gusto les voy a resolver todas las dudas que tengan. Y pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos en el siguiente webinar.